gracias a Dios ahora es mi cuate Guillermo del Toro, porque se acuerda que su primera ópera prima fue Cronos. Pero no queríamos hacer famosa al doctor Simi, queríamos hacer famosa a la señora Lares, farmacias de similares. Estuve con Luis de Llano, el que sea Timbiriche y novelas y ese tema. Terminé siendo asistente de Luis de Llano. A mí la disciplina es inténtalo, falla, vuélvelo a intentar, falla, vuélvelo a intentar, falla, y luego lo intentas y pega. De repente creemos que todo el mundo nos conoce y nadie te conoce. Cuando vas con la estructura y la empiezas a conocer, te das cuenta y vamos tronando porque nos ganaban las cuentas, perdíamos los clientes. El dinero o el éxito nos hizo para todos. O sea, cuando empiezas a ver éxito y dinero, ahí empiezan los problemas. El secreto, lo que hacía Televisa muy bien, era la creación de contenido. Cuando te ponen a competir por egos, es bien interesante lo que salen cosas positivas. Pero cuando te ponen y chocas, pues ahí se acaba todo. La vanidad es el pecado favorito del demonio. Del ser humano. Filmamos nuestro primer comercial de unas computadoras y voy con el director de cine porque me lo pidió en cine, formato de película. Y voy y toco la puerta con un director de cine y me cobra casi lo que yo cobré. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Game Changers. Hoy tengo el honor de compartir contigo la historia de una persona que ha marcado un antes y un después en la industria publicitaria y audiovisual en México. Hugo Pulido es fundador de Grupo KP y de Tequila Films y ha dedicado más de 3 décadas a contar historias que han dado vida a marcas, campañas y proyectos que todos hemos visto y recordado. Con más de 3,000 comerciales producidos y la creación de Tequila Studios, Hugo ha puesto a Jalisco en el mapa global como un epicentro creativo, con la visión de convertirlo en el Hollywood del Sur. Lo que más admiro de su historia no es solo la magnitud de los proyectos que ha liderado, sino el camino que lo trajo hasta aquí. Desde sus orígenes en Zaguayo y su inicio como camarógrafo en Televisa hasta fundar una de las agencias más importantes en México, y más ahora, apostar por el cine y las series de calidad internacional producidas en nuestras tierras. Su vida refleja los pilares de mi metodología Create. La claridad de ver oportunidades antes que nadie. La resiliencia para levantarse de las caídas y de las rupturas difíciles. La ejecución para hacer realidad proyectos de gran escala. La autenticidad de mantener su sello personal en cada historia. La transformación de pasar de la publicidad a la infraestructura del cine. Y el empoderamiento de abrir camino a nuevas generaciones de creativos y productores. En Game Changers, creo que los verdaderos líderes no se definen solo por sus logros, sino por cómo enfrentan sus batallas más difíciles y salen transformados. Te invito a quedarte conmigo en esta conversación íntima y poderosa con mi querido amigo Hugo Pulido. Mi querido Hugo, bienvenido. Muchas gracias. Qué belleza toda esta plática previa. El privilegio de conocerte desde hace varios años, tener amigos en común, de haber coincidido en muchos momentos, es un verdadero privilegio. Ya cuando te están entrevistando así ya me hiciste sentir viejo, 35 años, pero seguimos aquí trabajando, ¿no? Pues mira, el otro día estaba recordando una plática que tuve con Carlos Gutiérrez, que ahorita está al aire su episodio, y me decía, yo cuando me dicen eres old school, prefiero ser new school con la experiencia de old school, ¿no? Y creo que todo está en cómo vemos y vivimos la vida, y al final la experiencia que dan los años, pero con una mentalidad joven como la que tienes, claro. Eso es lo que es la mezcla perfecta, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme y encantado. No, pues muchas gracias a ti por tu generosidad, mi querido Hugo. Y me gustaría empezar a nivel claridad. ¿Cómo fueron tus inicios como chavo, ¿no? Tus inicios académicos y profesionales. Ahorita me platicabas de este surgimiento de una iniciativa para conocer chavas, ¿no? En la universidad y que resultó siendo tu primer gran éxito con Ragazzi. Ragazzi, una revista que fue la primera vez en la historia en Jalisco que una revista social como las que ven ahorita en los periódicos y todo el tema de tomar fotitos y salen en el mural o en el periódico, pero nosotros no entendíamos que eso se podía vender. Entonces éramos dos amigos, yo llego de un pueblo que se llama Zaguayo, Michoacán, me vengo a la universidad y el otro amigo, que es Jürgen, que es Clary, era de Bolivia.
Imagínate 2 güeyes que no conocen a nadie aquí. Es terrible. Pues. Él se vino a estudiar la universidad de acá. Él en la Autónoma, yo en el ITESO. ¿Y dónde se conocen? En la vida, en trabajando en los antros, o sea, trabajando. Yo andaba con mi tema de mis camaritas y con mi tema de grabar y eso, y trataba de hacer un programa de televisión yo para grabar. Hice un programa de televisión en Canal 4, yo soy ex Televiso, y empecé a hacer un programa de televisión y me encuentro a Jürgen tomando fotos y esto, pero los dos no traemos un peso en la bolsa. Entonces estuvo bien padre porque, güey, ¿qué hacemos para generar algo de dinero? Pero y no dábamos nada. O sea, tenía mi sueldo, él tenía su sueldo y no dábamos por dónde. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una revista donde conozcamos chavas guapas? Cabrón? Y revista en blanco y negro, fotocopias. Y íbamos a los antros, tomábamos la foto de las niñas más bonitas y pum, y le decimos, dame tu nombre. ¿Cómo te llamas? Y tú así, y tú con y viendo más o menos cómo funcionaba la dinámica y dónde va a salir y por qué va a salir y cuándo me lo mandas. Y pues todas esas cosas tú no entendías que le tenías que dar un entregable por la foto. Claro. Porque la vanidad es el pecado favorito del demonio. Del ser humano. Entonces empezamos con eso y estuvo bien padre porque al final nos dimos cuenta que se podía vender. O sea, porque ya teníamos muchas fotos de gente bonita. Hacíamos la revista en blanco y negro con grapas y un día nos llega un cliente y me dice, oye, ¿cuánto me cuesta estar en la portada? Ah, mira. Y dije, caramba. Aquí hay algo. Aquí hay dinero. Entonces ya nos empezamos a meter un poquito a las revistas y los únicos que hacían en esa época revistas eran los televisos. No existía nadie más que en las revistas los televisos de ese tipo de revistas. Y ahí nos dimos cuenta que era negocio. Entonces estabas tú en la universidad. ¿Qué estudiaste? Comunicaciones. Y entras a trabajar en la Universidad de Televisa. Así es. En Televisa empecé a trabajar muy chavo. Antes, en primer semestre entré a Televisa. Me tocó ser camarógrafo, me tocó ser director de cámaras, me tocó ser escenógrafo, me tocó ser todo lo que sucedía ahí. Pues al niño lo ponen a cargar todo. Claro. Entonces me llamó mucho la atención ese tema. Y desde ahí te enamoraste de... Más atrás, cuando yo estaba en mi pueblo, veía la televisión y yo no sabía, pues es una tele chiquita y yo creía que eran niños, los que estaban adentro de la tele. Eran micropersonitas. Así, yo decía, ¿qué sucede ahí? Y empecé a investigar, por eso me metí a Televisa. Empecé a investigar que pues una cámara y atrás era un niño, pues entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Entonces... Fue esa curiosidad. Mi primer trabajo formal fue Televisa, pero quería entender cómo funcionaba este tema. Entonces en Zaguayo, Michoacán, en la preparatoria, ya venías con toda esta... pues curiosidad, sí, joven, de niño. De niño, de los monitos, así tú, como el niño juega con sus monitos, yo veía lo que salía en la tele y decía... Se te apasionó el yo quiero estar allá, pero detrás no sabía de la cámara. Que había atrás. O sea, yo venía de una educación de pueblo. O sea, que explícale al maestro, ¿y quién está atrás de la tele? Pues no sabía. Entonces empecé a investigar y decía, ya entendí cómo funciona esto. Y ahí fue cuando alguien te dijo, pues estudia comunicación. No, ahí fue cuando un primo mío me dice, métete a Televisa. ¿Y dónde hay Televisa? En Guadalajara. Y me metí a estudiar comunicaciones y con mi primer semestre fui a pedir trabajo a Televisa y me lo dieron. Así pasó. Y de ahí el resto es historia. Y de ahí empezó y luego seguí en Televisa México y ahí fue todo un tema, pero... ¿Cuántos años estuviste haciendo carrera en Televisa? En Televisa me eché de más o menos como 3 años, que era el tema de la universidad. Salgo de la universidad y me voy a Televisa México. Ahí estuve con Luis de Llano, el que hacía Timbiriche y novelas y ese tema. Entonces era un cambio total. Aquí era Televisa como chiquito y allá era Mega Televisa, pues. De la fábrica de los sueños. Exactamente. Hasta que mi papá me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Porque era muy rudo ese ambiente. Era rudo y era muy complejo. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Vente a poner tu negocio o vente al rancho de nosotros a trabajar. Y fue cuando empecé a investigar todo el tema de cómo poner una agencia de publicidad, cómo hacer todo ese tema de cosas. Y entonces estás un tiempo allá en la Ciudad de México. Obviamente tu nivel de experiencia a nivel producción ya llega a otro nivel. Televisa, cuando yo entro a México, Televisa era como ahorita hablar de Google.
O sea, como hablar de YouTube o como hablar Sí, no, de... es que si tú hoy hablas de Televisa, los jóvenes no se imaginan lo que era Televisa en los 80s. Es más, era el quinto poder del país. Sí. Y era la empresa más difícil de entrar a trabajar. Era Procter & Gamble, Televisa. Eran las empresas que todo el mundo quería entrar a trabajar ahí. Claro. Era muy complejo. Entonces, pero también tenían era mucho desorden lo que había allá adentro. Pues era productores, mucha droga, mucho sexo, era un desmadre eso, pues. Pero eran muy buenos productores. Son reales esos. Era desde Guadalajara. O sea, eso era una locura, pues. Entonces, era un chavito de 22 años. De Zaguayo, Michoacán. Modelas bonito, pone todo eso, pues te vuelves loco. Acá dices que es esto. Hasta que mi papá me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, porque es todo lo que un chavo quiere en ese tiempo. ¿Y te empezó a afectar personalmente? No, fíjate que no me subí a ese ring. O sea, no me subí a ese ring porque me llamaba más lo detrás de cámaras. Me llamaba y empecé a entender que era un tema complejo, pero fui agarrando medio poder porque al final me terminé siendo asistente de Luis de Llano. Ya. Entonces, del que producía todo lo que se producía de entretenimiento, novelas, la quinceañera y todo eso, era el jefe. Pues. Sí, no, pues la cultura pop, ¿qué son? Los 80s, finales de los 80s y los 90s, alrededor de la juventud, pues sobre todo Luis era yo era el cargaba cables y o sea, no, pero veía. Sí, pero de donde estabas tú, de ahí salía lo que tenía influencia en todo el país. Ahí veía todo, ahí veía que era un producto. El continente. No, estos cuates tenían el continente. Todo de habla hispana, estos cuates eran impresionantes, pues. Y era la fábrica de los sueños que no existía, pues. O sea, fue una cosa increíble. Televisa es un caso de la araña, o sea, yo no puedo creer de donde yo estuve a que ahorita se haya aplacado lo que es Televisa. Podría haber sido Google, podría ser, o sea, siguen evolucionando ellos, pero algo le sucedió a esa organización. Sí, yo he tenido varias conversaciones interesantes en su momento sobre el efecto de la expansión o del posicionamiento digital, ¿no? De todas las nuevas plataformas. Ellos empezaron a querer tener con Televisa Digital a principios de los 2000 iniciativas, pero nunca le pegaron. Es que el secreto, ese es mi punto de vista, el secreto, lo que hacía Televisa muy bien era la creación de contenido. Eran los número uno. Ellos producían todo lo que salía en el canal de las estrellas. Pero de repente empezó a haber opciones. Así es. Pero cuando producías todo, tú ya eras una máquina de trabajo. Hacías una novela, un capítulo, o sea, 30 minutos en un día. Y tenían 30 novelas. Eran un animal de producción. Sí, Además, sí. ahorita... Y tenían el monopolio de la producción. No. Y ahorita pocas empresas producen media hora, si quieres, producción chafa. Pero media hora o sea, está cañón, pues, lo que hacía. Sí, se democratizó la producción, sobre todo la creación de contenido con las plataformas. Y yo siento que ellos no supieron adaptarse a ese nuevo modelo que ya no podían controlar. Estoy de acuerdo. Y también salieron muchos jugadores muy, muy fuertes con modelos económicos muy ligeros. O sea, Televisa era un monstruo muy pesado, pues. Sí. Traía puros directores, todos los artistas les pagaban. Moverse tantito, cambiar, era pues mucho más difícil. Cualquier persona o artista tenía exclusividad Televisa y Televisa le pagaba, si quieres, poquito, pero le pagaba. O sea, cuando me dicen es que Televisa pagaba muy poquito, sí, pero le pagaba a todos los artistas de México. No, y tenía a todos. Era un monopolio, pues. Mantenidos. Ahora, ¿en qué momento entonces dices, me regreso a Guadalajara? Me vengo a Guadalajara, ya en el tema de la revista. Ahí fue donde... La revista seguía. La revista era una lanita que nos caía a nosotros. Esa revista terminó 64 páginas a color. Okay. O sea, con 120 revistas hechas. Entonces, mientras tú estabas en la Ciudad de México... Jürgen, mi cuate, le agarra la revista. Yo digo, yo no quiero ir por ese camino. Ahí te dejo la revista, pero mándame una lanita, pues. Ya. Entonces él se queda con la revista, y yo ahí queriendo ser lo que me gusta. Y cuando me regreso, pues Jürgen ya se había casado. Entonces digo, a ver, güey, pues aquí no cabemos los dos. O sea, aquí está complejo. Hagamos algo más en conjunto porque teníamos muy buena química. Y ahí le digo, ¿qué es lo importante? ¿Dónde podemos generar dinero? Y dijimos, en una agencia de publicidad.
Y ahí es en donde nace KP, por eso Hicimos 3 agencias de publicidad, tronamos 3. Antes Una de se KP. llamaba NAP, Nueva Alternativa Publicitaria, tronamos. Otra se llamaba Plataforma Digital, tronamos. Y la tercera fue KP. Eso ya era plataforma digital antes de la época digital. Era plataforma digital, pero porque en el mundo de la impresión apenas empezaron los escáneres. Y apenas empezaba ese tema de poder digitalizar imágenes. ¿Esto qué años es? Las fotos, más o menos antes de terminando los 80s, más o menos terminando los 80, los 90s, pero no había, o sea, y le pusimos plataforma digital porque teníamos tecnología de punta para hacer la revista y para hacer diseño y para hacer video, pero se oía apenas la plataforma digital y tronó esa empresa. Y en esos 3 intentos y fracasos, ya a toro pasado, ¿qué fue lo que falló? Yo creo que no entendíamos mucho cómo funcionaba una agencia de publicidad tradicional. O sea, nosotros no tuvimos maestros publicitarios. A mí no me dijeron, existe un director creativo, existe un director de estrategia, existe un planner. O sea, todo eso, lo fuimos descubriendo. Entonces, éramos muy creativos, pero necesitamos estructura. Entonces, cuando vas con la estructura y la empiezas a conocer, te das cuenta y vamos tronando porque nos ganaban las cuentas, perdíamos los clientes. Entonces, el aprendizaje es ve al pasado o ve cómo sucede esa industria antes de poner algo que quieras poner. Claro. Entonces, ahí es donde yo tengo una de las cosas más importantes de mi vida que digo, hay que trabajar con información. Ahí es cuando me hago mercadólogo. O sea, antes de que vas a hacer cualquier negocio, investiga perfectamente qué quieres hacer y seguro alguien ya lo hizo, agarra información, marca un marco teórico y sobre ese marco teórico empieza a diseñar, no de lo que tú creas. Éramos muy chavos, pues nosotros creíamos que era así, pues no nos funcionó. Y entonces, ¿en qué momento nace KP ya como lo que hoy conocemos? KP nace, es más, no nos llamábamos KP, nos llamábamos Claric Pulido. Así empezó. Claric Pulido, pero pues no lo sabemos ni pronunciar nosotros, menos la gente, ¿no? Entonces, en Guadalajara, entonces dijimos, pues vamos quitando Claric Pulido porque no lo pela nadie, o sea, no, les cuesta trabajo decir. Y le pusimos KP, tardamos como un año en darnos cuenta de eso. Eso nace a principios también, más o menos, como te decía, de los 90s, más o menos. Y ahí, ¿y con qué empiezan en ese momento? ¿Y cuál fue la diferencia de Claric Pulido, después KP, a los esfuerzos que hicieron ustedes mismos? Estábamos antes? más maduros ya. O sea, ya teníamos alrededor. Jürgen se casó a los 24, yo estaba soltero, estaba a punto también ya de casarme. Teníamos necesidades ya económicas de veras, pues, o sea, ya responsabilidades. Ya un hijo, o sea, ya era un tema de. Entonces ya era muy enfocado a hacer las cosas bien. Antes estabas todavía como en el tema del soltero, de si no gano, qué bueno, si no, acá es hacer las cosas bien. ¿Qué hizo la diferencia? Es que nos pusimos las pilas en conocer la metodología de una agencia de publicidad y meterle nuestro lado de innovación, o sea, de hacer cosas diferentes en ese tema. Y pasó muy interesante que ganamos una campaña muy importante de un gobernador, de Alberto Cárdenas Jiménez, ¿te acuerdas? Claro, cómo no. Una campaña. 94 por ahí. Más o menos, 93 más o menos, y se hace gobernador. Entonces entramos al escenario, luego, quién eran los chavos que hicieron todo esto y entramos nosotros. Entonces su primer proyecto importante fue una campaña política. Antes de eso nos tocó hacer el Dr. Simi. Nada más. Sí, el Dr. Simi, eso es creación de nosotros. Es más, ahorita lo acá es creación de la agencia. Sí, el otro día vi un post que sacó Jürgen con un muñequito del Dr. Simi. Dice, este muñequito nació aquí en Guadalajara, en Providencia. Estábamos en Ottawa, fue nuestra gente. Tenemos una agencia bien bonita. En Ottawa y en Providencia, llega este cliente, era de México y estaba haciendo unas pruebas en Guadalajara. El señor González, y llega a Guadalajara y nos platica su concepto de farmacia, que es para ayudar al pueblo. Pero no queríamos hacer famosa al doctor Simi, queríamos hacer famosa a la señora Lares, es farmacias de similares. O sea, la apuesta era, la señora Lares era el pueblo, o sea, era la que compraba la medicina. Entonces, la que teníamos que hacer famosa era la señora Lares, y el doctor Simi era el que le vendía la medicina. O sea, entonces llegaba la señora del pueblo y le decía, oye, doctor Simi, no tengo dinero, necesito ahorrar y necesito hacer. Y era una muy buena compradora, como mamá Lucha, pues era una buena compradora, pero la gente
se quedó con el top of mind del Dr. Simi. Así empezó a crecer. Entonces, alrededor de Lares iban a construir un personaje. Ese era el primero. Era, interesante. Y el Dr. Simi, en los primeros comerciales que hicimos, el Dr. Simi salía nada. Y la señora Lares era la que daba, yo soy una buena ama de casa, daba consejos de cómo comprar, hablaba de dónde sí comprar, dónde no comprar. Entonces era una del pueblo que ayudaba al pueblo y era la señora Lares. Y en lo poco que salía el Dr. Simi en esos primeros comerciales, ¿ya era un personaje de caricatura? Los comerciales en México de esa época, y ahorita ha cambiado un poquito, eran de 20 segundos, porque Televisa ponía muchísimos comerciales y eran 20 segundos y salía. Y si tenía las empresas más, podías hacer uno de 30 segundos, pero el 90% eran 20 segundos. Entonces tú tenías que contar una historia en 20 segundos. 20 segundos. Pues la señora Lares, para contar la historia era complicadísimo porque tenía que ser una buena comprador y al final cerraba el Dr. Simi que le vendía la medicina buena. Pero cuando te metes a hacer investigación de mercados y nos metimos a entender qué estaba pasando, lo que se les quedaba en la cabeza era el Dr. Simi y le dimos la vuelta. Sí, y ahí es la importancia de estar midiendo una idea, la primera idea que la vas adaptando, ¿no? Y en cine y todo es investigación, testeo y luego sales. O sea, hay que estar muy seguro porque tiras mucho dinero. Entonces hay que estar muy seguro. Yo siempre digo en las campañas publicitarias que hicimos muchos, yo le decía, tú imagínate que ese empresario va a agarrar su casa, la va a meter a una pauta y la va a lanzar y su casa desaparece en 3 meses. Y tú eres el responsable de ese dinero. De que esa casa regrese. Sí, o sea, dices, pues está cañón, ¿no? Entonces ahí te empiezas a hacer, nos hicimos muy, muy fuertes en tema de investigación de mercados. Hoy tenemos una empresa muy exitosa de investigación de mercados. Y nosotros ahí decidimos que todo el tema era trabajar con información. Información. Sí, lo que no se mide no se puede mejorar. Y todo el testeo era entro, reviso, investigo, entro, reviso, investigo. Entonces lo vas midiendo y lo vas midiendo. Pero ha sido el tema. Vas aprendiendo, pues. Y entonces surge ya, se oficializa KP como agencia de publicidad. Empiezan a tener un boom importante con este tipo de proyectos exitosos. Éramos los chavitos de 24 años de moda en Guadalajara. Había otra agencia que se llamaba Vértice, que eran más grandes que nosotros. Y íbamos por... O sea, cuando tú entras a una moda... vamos por todos. Íbamos por todos y cambiamos un poquito el juego en Guadalajara. Les explico por qué. Había muchos publicistas de muchos años atrás, empresas de 50 años, Saife, empresas que estaban aquí y tenían publicidad tradicional, Aguinaga, Merchant Design, o sea, era ya Merchant Design, y todos ellos eran amigos y tenían un grupo que se llamaba el grupo de las corbatas, no sé qué, y se juntaban y eran como un tema de caballeros. O sea, lo que ellos manejan es que yo manejo la cuenta de Pisa, tú no te metas. Yo manejo la de Farmacia Guadalajara y nosotros se distribuían el mercado. Wey, somos mercadólogos. El mercado no es de nadie. El mercado es de quien lo trabaja. O sea, imagínate, tú llegas ahí y nos mandaron a llamar. Con la visión de Zapata, de la tierra es de quien la trabaja. No, así fue. Pues o sea, sí, así bien. A disruptivos. Sí, nos llega platicando y dice, no, es que tú traes esta cuenta y tú, si te vas a meter a la asociación de publicistas, tú no puedes sacar esa cuenta. No, pues no nos metemos. Publicidad y todos contra nosotros. Pero entonces ahí fue cuando cambió el tema. Como estábamos prospectando, buscando clientes, enseñamos nuestra chamba, empezamos a quitarle clientes a todos. Entonces éramos los enemigos de la publicidad, pero éramos los que llegamos a tener. Sí, los enemigos del gremio. Así es. Que tenían su pacto para tener todo. Pero era un pacto como antes se hacían las cosas, como de, y tú llegas chavo, nuevo, y el cuate dice, está muy padre decir el de Merchant Design, que en paz descanse Jorge Gutiérrez Orbañanos, en descanse. Es que no puedes tocar ese. Sí, pues cuando estás en un Mercedes y manejando el Mercedes, pues está bien. Pero cuando andas en el camión, yo quiero el Mercedes y cómo me lo gano, sí, claro. Así es, toco lo que tenga que tocar, pues. Claro. Entonces así empezó ese tema y empezamos a agarrar muchísimo trabajo. Muchísimo. Qué interesante. Y en ese proceso de estar ganando cuentas, de convencer a los clientes de que iban a vender más con estas ideas disruptivas que estaban ustedes planteando, ¿cuál es ese diferenciador que crees que hizo que sí los voltearan a ver? Mira, te platico algo. Antes
el salir, o todavía dicen que las relaciones son todos, que la relación es todo en la vida. Y yo digo que no. Eso es una verdadera mentira. ¿Cuántos amigos puedes tener o cuántos conocidos poner? ¿10? Ya le hablaste al 10º y se te acabó la relación. Y si tus amigos te dicen que no, se acabó. Fuimos la primera agencia que metimos un departamento comercial de veras. O sea, y ahí es donde entra Rodrigo, mi socio, el pollo, que es el que él entró cuando yo me peló con Jürgen. Armamos un departamento comercial de veras y antes íbamos y tocábamos la puerta. Y trabajaban la relación. Rodrigo es el director del grupo. Y tocábamos la puerta y mira, nos dedicamos a esto, hacemos esto o sea, nosotros antes en el mundo de la publicidad creíamos que nos iban a conocer así como, son buenos, son publicistas. No, güey. Hay gente que le tocaba la puerta y dice, ¿y tú quién eres? Vente. O sea, pero ni idea. De repente creemos que todo el mundo nos conoce y nadie te conoce. O sea, Guadalajara es una ciudad de muchos millones de habitantes, de muchas empresas, de mucha gente. Entonces, un director comercial como Rodrigo que trae un equipo de vendedores y fuimos una revolución porque teníamos más de 200 personas trabajando porque era chamba tras chamba, tras chamba, tras chamba, tras chamba. Y nuestros competidores no entendían ni qué pasaba. Entonces le decían a los clientes, ¿cómo puedes salir a vender? Y le digo, pues todas las empresas salen a vender. O sea, ¿por qué los publicistas no podemos salir a vender? Y ahí cambió todo el juego. Me hablas de dos momentos muy importantes. El surgimiento de KP, Claric Pulido, esta expansión, este crecimiento, la institucionalización a través de una incorporación de un nuevo socio, Rodrigo, con cabeza financiera. Que viene a darle, ¿sí? No desde el aspecto creativo, ¿sí? Sino desde el aspecto de la estructura operacional, una nueva vida, una vitamina al crecimiento. Fue una muy buena mezcla. Yo siempre he dicho, y le digo con mi hijo, ya está conmigo, el crear equipos es lo más difícil que hay. O sea, tener equipos de veras, personas de veras, gente de veras que te crea tu visión, que te crea tu... O sea, no está fácil. O sea, el conseguir una persona que crea en ti y que haga las cosas como tú crees, eso logramos nosotros. Ahorita tenemos más de 8 directores que tienen conmigo 30 años. O sea, y es el punto al que quería llegar, porque creo que, y me gustaría profundizar, el encontrar a las personas con las que se complementa uno. No las encuentras, trabajas para encontrarlas. Rodrigo, el pollo que tú lo conoces, era el director. Él estaba en banca patrimonial. Lo saqué de un banco. Imagínate, recién casado. O sea, y yo en un sueldo de 20. ¿Qué viste en él en ese momento? Un prospectador nato. Un vendedor nato. O sea, todo el día estaba hablando, todo el día estaba prospectando. Los bancos eso hacen ese tipo de gente. Todo el día. Le digo, ¿qué andas haciendo ahí? Vente para acá. O sea, un prospectador nato que tenía. Quiero que hagas esto que estás haciendo conmigo. Era el primer director comercial que entraba a una agencia de publicidad en la historia de Jalisco. O sea, no había un director comercial. Entonces le digo, haz esto. Él no sabía ni lo que era un dummy, ni lo que era ni un concepto creativo. Le digo, no tienes que saber, güey. Tú hablas al cliente y vamos todos contigo. Ya ahorita ya sabe todo. Tú tocas las puertas. Sí, tú ya tocas la puerta y vamos todos contigo. Entonces, eso mismo pasó con un director de medios. Eso mismo pasó con un director de investigación de mercados, que son socios y directores de nosotros. Eso mismo pasó con un director de producción. O sea, buscabas a la cabeza que fuera muy bueno para eso. Y encontrabas unos muy buenos, pero que no hacían química contigo y el tiempo te va ayudando a conseguir los adecuados, pues. Y cómo, pasando a los temas de resiliencia, ¿no? Porque al final, como fundador, como cabeza de un equipo, como cabeza de tu vida, ¿no? En tu momento tenías la visión de a dónde querías llegar o cómo ibas a ir a lograr esos objetivos que tenías planteados en tu visión personal. Dijiste, a ver, me asocio con Jürgen y hacemos esto. Ahorita dices, nos peleamos. ¿En qué momento quien se vuelve tu cómplice y con quien logras muchos éxitos, dices, sabes qué, ya no está funcionando esto ni para ti ni para mí y mejor nos separamos? Es que
¿Cómo tomas una decisión así de difícil? Es muy difícil el ser humano. O sea, el compartir, pues hasta los esposos se pelean y, o sea, hacer equipo hasta en tu casa. Una sociedad es como un matrimonio. Yo llevo casado toda mi vida con la misma mujer y soy productor, soy cineasta, he estado en el mundo de los modelos porque tengo muy claro lo que quiero, pues, o sea, siempre ha sido como muy claro lo que quiero. ¿Qué sucede ahí? Empiezan los egos. Éramos socios, él y yo, 50-50. Y empiezan los egos de las personas. Así dice, yo te pongo un ejemplo, me compro un Mercedes-Benz, que eran unos chavitos que traemos un Mercedes. Y yo dije, no, pues que me voy a comprar un Mercedes-Benz, primero ayuda a mi familia. Cabrón. O sea, y él manejaba un Mercedes-Benz y yo andaba en otro. Entonces empieza el dinero o el éxito no se hizo para todos. O sea, cuando empiezas a ver éxito y dinero, ahí empiezan los problemas. Como digo, ¿cómo hacer las sociedades? Hazlas sin dinero y claras. Desde un principio. Sí, claras, qué es tuyo y qué es mío y qué va a ser esto. Porque cuando empiezan a haber dinero y no está claro, yo me peleé por no tener tanta claridad en el tema. Fuimos creciendo y él agarró su camino pero ya con esa experiencia ordenamos todo lo que teníamos que hacer. No es que sea malo o no, él iba por otro camino, que su éxito ahorita de él, si te das cuenta, es el yo mismo. Nosotros hicimos empresa, él hizo una persona. Y es una de las marcas personales más potentes en América Latina. Sí. Te lo digo, nosotros hicimos una empresa. Él tiene que, ¿cómo se llama? Él tiene que trabajar diario porque es una empresa. Yo me puedo estar en Europa sentado 3 meses y la empresa trabaja. Pues, o sea, yo traía como muy claro hacer empresa y él y bien chavos. O sea, te das cuenta eso. Dices, cuando tú quieres traes un camino de hacer tu marca personal. O yo traía el camino de decir, oye, aquí generamos empleo, aquí hacemos este tipo de cosas y ahí nos separamos. Cuando entra Rodrigo, el pollo, le dije, a ver, el camino aquí es ser empresa. Y ser un grupo. Así, este es el camino. Y el camino aquí es, no tenemos para ganar esos, o sea, no puedo pagar a esos directores, esos sueldotes. Tengo una fórmula que diseñé, que los hice socios de un porcentaje. Porque dice, no te puedo pagar ese sueldo, pero ve la chamba que traigo. O sea, un pedazo de esto tuyo va a ser tuyo. Y cambio el juego. Claro. Porque hice dueños de negocios que son asociados de nosotros. Entonces, el de investigación de mercados trabaja como su empresa. Porque la empresa es de él. Es de él. El de medios, Jorge Suárez, también trabaja como su empresa y es de él. Y la regla era muy fácil. A veces tienes que hacer las cosas muy sencillas. De repente nos creamos la cabeza y decimos, ¿cómo vamos a hacer una sociedad? Yo le decía, muy sencillo. Cuando quieras retirar utilidades a cualquiera de los directores, y porque eso es la primera pregunta, ¿cuánto voy a ganar? Pues un pedacito de sueldo más tus utilidades de tu tamaño, de tu sociedad. Cuando tú quieras traer utilidades, tú eres el administrador y manejas esa empresa. Primero me traes mi cheque y luego te llevas el tuyo. Porque claro, es la única manera. Entonces, que le digo, para que vea que hay dos, pues, o sea, dos y así se empezó a ordenar las cosas. Cuando nos iba muy bien, ellos decían, oye, aquí están tus utilidades, aquí están las mías. Entonces, era muy fácil, pues. No, y creo que es muy el modelo americano, ¿no? Unas semanas te compartía que estuve en el Business Mastery de Tony Robbins y hablaban de un modelo que en Estados Unidos incluso fiscalmente es muy benéfico, que se llaman las ESOPs, ¿no? Y cómo a través de el pool de acciones que tú puedes distribuir a tu equipo, a tus empleados, los vuelves partícipes, ¿no? de la empresa en un porcentaje accionario. Así es. Y entonces la mente de todos está alineada hacia un mismo objetivo, que es el rendimiento y el crecimiento de esa empresa. Que eso lo hicimos nosotros muy chavos. O sea, nosotros era, a ver, más trabajas, más ganas. O sea, yo no te voy a decir si ganas o no ganas. Tú eres socio de la empresa y si más facturación tiene tu empresa, pues más dinero te vas a llevar a tu casa. Entonces, hicimos una forma de trabajar. Y luego cuando invertíamos, o sea, le decimos, oye, en este año no se va a retirar nada de utilidades. Sí, porque tenemos que invertir en esto. Pero ellos tomaban la decisión que sí.
Entonces estuvo bien padre, pues, o sea. Y van todos en el mismo barco. Es más, el único de los directores que ha salido de la empresa fue Jürgen. O sea, todos los demás directores siguen conmigo. ¿Ese modelo ya lo tenías desde antes de que eso lo aprendimos con Rodrigo, que esa era la fórmula de hacerlo. A partir de la experiencia que tuviste con Jürgen. Sí, aquí nos equivocamos, pues, porque era el modelo era pues enfrentarte, pues 50-50 era yo soy, espérate, o sea, entonces era muy complejo, pues. Entonces, a raíz de una experiencia muy fuerte con abogados, con pleitos, o sea, fue muy fuerte. Era él Cap era todo lo que él tenía y Cap era yo todo lo que yo tenía. Claro. O sea, es lo que habían trabajado. ¿Cuánto tiempo juntos? Como 6 años. Pero fue darnos con todo, pues. Y aprendimos que los pleitos pues, no están padres. ¿A quién quiere pelearse? Dice, mejor deja las cosas clarísimas. Me encantó la foto que me enseñaste donde comieron hace unos días juntos. Sí. Ya, nos dimos un abrazo y le digo, ya estamos en una edad de... Y aparte son historias bien padres porque a él le fue muy bien y a mí me fue muy bien. O sea, no... Y tú eres feliz haciendo como lo has hecho tú las cosas y él haciendo las cosas como las ha hecho él, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, con otros negocios, otro socio que tuve en la primera agencia de publicidad, con Jürgen también, era Carla de Lara, la pintora. ¿Se acuerdan de la pintora? Sí, cómo no. Que es muy famosa. Entonces ella vende cuadros carísimos y todo. Y también era socia. Esa sí, su artista. O sea, había carne para hacer cosas buenas ahí. No, y es que aparte en el mundo de la creatividad, en el mundo de la producción, pues todos somos artistas, ¿no? O sea, al final todos partimos de la creatividad y de esa pasión por crear algo nuevo, contar una historia, conectar esa historia con una audiencia. Y entonces, pues hay mucho ego en el, pues a mí me gusta de esta forma o a mí me parece que esta es la mejor manera de tocar esta canción, de interpretar. Digo, lo veíamos hace unas semanas que estuvo aquí Oasis después de tantos años y cómo dos genios musicales hermanos nos tuvieron en una sequía de tener o presenciar su grandeza musical, que la tienen por egos. Sí. El ego en el mundo de la producción de cine, de la creatividad, de la publicidad es muy pesado. O sea, cuando te digo es muy pesado, nosotros tenemos un director creativo y el director creativo ahorita es argentino. O sea, y es una pistola para lo que él hace. Y tenemos otro director creativo que es colombiano, que no se pueden ver. Uno trabaja con su equipo de trabajo, o sea, y tú estás en medio. Y le digo, o sea, existe en ese tema de... Y te vuelves el ecualizador, el modulador de estas... No, es que ya lo separamos de edificios. Él se va a un edificio y nosotros, a ver, y que le digo, aquí no estamos viendo si tú eres bueno o él es bueno. El que traiga más clientes y más bueno, eso es el bueno. O sea, entonces los dos están con todo haciéndole, pues. Entonces está interesante. Cuando te ponen a competir por egos, es bien interesante lo que salen cosas positivas. Pero cuando te ponen y chocas, pues ahí se acaba todo, ¿no? Pero la importancia de saber coordinar y sacar lo mejor de los egos de todos es ser empresario. Es lo que te hace ya ser empresario, business owner, ¿no? Me gustaría que también platicáramos sobre esta etapa de mayor expansión en donde decides abrir la Ciudad de México y te asocias con Alasraqui. Mira, duramos 20 años de socios con Carlos, somos socios, hacemos mucho negocio ahorita juntos. Eso sucedió muy simpático porque Carlos Alasraqui en más o menos en los 90s era el publicista del país. Él. No había otro. Y aparte era mexicano, judío, y había agencias internacionales de todo el mundo, Walter Thompson, McCann Erickson y todos. Y el que de verdad brillaba era un mexicano que se llamaba Alasraqui y Asociados. Los otros hacían negocios, pero Alasraqui era el que tenía el título del publicista en el país. Y un día estuvimos en una conferencia que vino Carlos aquí a Guadalajara. Vino a Guadalajara, lo trajo Sanborns o lo trajo Telmex o alguien lo trajo, uno de los grandotes de aquella época. Y le digo al pollo, vente, güey, vamos a ver caramba, porque lo que hace, de no conocerlo, de nunca verlo en la vida, ¿sí?
Y estábamos en la conferencia y él platicando, enseñando sus comerciales, enseñando su publicidad y enseñando todo lo que está enseñando. Le digo, mira, Pollo, vamos con ese güey. Y si nos pela, va a cambiar nuestra vida. Así. Ponte enfrente. Había un escenario de miles de gente. Así. Vamos a venadearlo de esta forma. Llegamos con él en ese día y le dijimos, regálame 5 minutos. 5 minutos con un chofer en la afuera. Y el cuate se va a México. Pues antes, ahorita viene mucha gente de México y va y viene. Antes no era así. O sea, había mucho negocio en México, pero México era como el centro del universo y Guadalajara era como el pueblito. Lo agarramos. Provincia. Así éramos provincia, exactamente. Lo agarramos ahí en el lugar. Le digo, dame 5 minutos. Y pues ahora son coincidencias. Nos dijo, pues sí, los acompaño, pero de ahí me llevan al aeropuerto. Quiero que conozcas nuestra agencia. Y sí, él creía que éramos 3 peladitos sentados, 10 personas. Y llega a una agencia donde había 300 personas trabajando en Guadalajara. Pues no sé, se volvió loco. Pero le digo, nomás ven a ver esto. O sea, te queremos enseñar lo que hemos hecho. Me dice, ¿y cómo ganas? ¿Y con qué clientes? Y nosotros teníamos puro cliente chiquito, pues, pero eran muchos clientes chiquitos. Y tenía puros clientes grandotes. Y llegó, vio, dijo, ¿cómo funcionan y qué hacen? Y me dice, muchachos, los quiero ver en México. Vamos a vernos en México y no sé qué. No fuimos, porque se nos complicaba la chamba, porque éramos operativo. Y concursamos por una cuenta y concursa él y se la ganamos, cabrón. Entonces, con mayor razón, ¿sí? Chavos, ¿por qué no me han venido a ver? Y el cuate nos dice, vente con nosotros. Y ahí el mundo nos asociamos con él y empezamos a tocar los clientes de a de veras. Ojo, no que los de Guadalajara no sean de a de veras en aquella tiempo. Eran chiquitos, pero ¿qué es un cliente de a de veras? Un cliente de a de veras es un cuate que hace medios masivos grandes sí, que tienen acceso a que hace medios campañas masivos. De medios masivos grandísimos. Entonces, cuando nos hacíamos con él, haz de cuenta, nosotros teníamos un cliente chiquito que tenía 2 farmacias aquí. Y vas allá y atiendes a Comex. Claro. Y te trae más en friega el de las farmacias que el de Comex, porque el de las farmacias es el dueño y digo, ay, no me gustó ese. Y Comex es una corporación y equipos y toda la gente trabajando. Sí, hay más entonces institucionalización. Nos cuesta más trabajo atender al de la farmacia que a Comex, o nos cuesta más trabajo y empezamos a entender eso y dijimos, ¿sabes qué? Hay que emigrar a México. México es el camino. Y nos montamos en México, nosotros separados. O sea, estábamos ya de socios con Carlos y le dijimos, Carlos, oye, tú tienes una agencia muy exitosa que le va muy bien. Y que funciona como funciona. Y nosotros tenemos una estructura gigante. Nosotros en nuestra estructura, pues no nos vemos ahí adentro de tu agencia. Operamos diferente. Me dice, vénganse, montamos un edificio. Este es el que tenemos en Homero y Aristóteles. Sí, y estamos con una cámara afuera. Así es que el cine siempre ha estado ahí adentro. Nos montamos en Homero y Aristóteles y empezamos a concursar. Él se llama Alarraqui y Asociados y nosotros nos llamamos Cape Alarraqui. Cape Alarraqui. Y ahí fue donde empezamos a competir. Y en ese momento, más o menos, también pasó que las agencias grandes de publicidad como Walter Thompson o Ogilvy, tenía Ogilvy y Ogilvy One, que eran 2 agencias. Entonces entramos, pero sin querer, como el burro que tocó la flauta, en el momento. En el mismo modelo. En el modelo de ellos. Entonces no se les hacía raro en un concurso que entrara Alarraqui, Asociados y Cape Alarraqui. Pero nosotros sí estábamos conectados. O sea, nosotros sí nos hablamos y ¿qué vas a llevar? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, y las otras no estaban conectadas. ¿Y cómo funcionaba ahí el ganar con una o ganar con otra? No, fuimos socios, nos pasábamos dinero de una empresa a otra, del cual Carlos era el mayorista. O sea, Carlos era el mayorista porque tenía, pues, era un general con todas las, con todas las medallas de éxito. O sea, claro. Llegábamos y ¿qué han hecho? 3 campañas presidenciales. Pues, ¿quién te dice que no? ¿Qué han hecho? Traemos las empresas más grandes del país. O sea, eran las cosas que él traía, pues. Entonces, eso lo adoptamos. Luego nosotros le digo, nuestro currículum de ser más o menos se hizo un curriculazo que era la historia de Carlos. Claro. Entonces, pero empezamos a ganar muchas cuentas más nosotros que ellos, porque nosotros traíamos el modelo comercial, el de ir a tocar la puerta. Ahorita hablabas de 2 componentes que me parecen muy interesantes. Uno, el cine, ahorita vamos a profundizar más al respecto, pero
una de tus primeras cuentas más relevantes fue la campaña de Alberto Cárdenas, ¿no? Y ahorita mencionabas sobre Carlos Alarraqui y cómo el hacer campañas presidenciales también dentro de su experiencia se vuelve un abridor de puertas. No, cuando tú no traes un bagaje, bueno, ya traíamos nuestro bagaje, pero tú llegabas a Ciudad de México con un cliente nuevo, por decirte, Nestlé, y llegabas y le enseñabas, o sea, toda tu experiencia y pues vean puras empresas chiquitas y esto no va a funcionar. O sea, no funciona. Sí, la farmacia de dos, sí. Agarramos el currículum de Carlos porque es socio y cambio el juego, pues. No, pero mi pregunta respecto a la comunicación política versus la comunicación comercial. No, es que el negocio de adeveras de Carlos siempre fue la parte comercial. Sí. La política era su diversión, que ahorita se dedica al tema político, que está divertidísimo haciendo lo que está haciendo ahorita, porque le encanta esa madre. Ese era como lo que a él le gustaba. ¿Pero de qué vivía? De puras cuentas publicitarias. No, pues no puede nadie vivir de las cuentas políticas porque son muy pues cíclicas. Pero la complejidad de comunicar, al final estás comunicando, sí, ¿no? Estás vendiendo un producto en 20 segundos para que tenga un efecto en la decisión de compra del consumidor. Y en el caso de la comunicación política, pues también estás buscando comunicar o posicionar un personaje. Es algo muy parecido, pero es otra metodología. Sí. Y es algo que nosotros como KP Alarraqui decidimos no meternos. O sea, sí le ayudábamos porque se volvía loco y traía un senador, un diputado, un gobernador. Pero era lo que... Y la parte operativa. Esa es su pasión, pues. O sea, él le está metiendo... Y lo de nosotros íbamos totalmente por el lado comercial, pues. O sea, más por empresas que necesiten hacer publicidad. Entonces nos dividimos muy bien ahí. La forma de comunicar es distinta. Gracias. Cada quien se va enfocando en lo que le apasiona y... Esa pasión en tu lado ha estado más respecto a lo comercial, contando historias y conectando la necesidad de tu cliente con el interés de un consumidor que con esas piezas conecten con ellos, ¿no? Y el storytelling detrás, comentabas al respecto del cine, ¿no? O sea, cómo los grandes cineastas de hoy empezaron haciendo comerciales. Y como hoy los comerciales te están llevando ahora con Tequila Film y con Tequila Studios a contar historias en un formato distinto al comercial. Siempre, como el cine es... El gringo ya lo inventó, pues. O sea, sí hay cosas muy... Y me critican mucho de lo que digo. El cine... Sí está muy padre el hablar, el de ser un poquito de conciencia y todo. Pero dime qué director famoso de cine de esos ha hecho. Todos los famosos del cine y todos. O sea, ¿quién se ha quedado? ¿Quién ha dado el brinco? ¿Quién? Almodóvar. Por allá está más hollywoodense que todos. Claro, pero dio el brinco al modelo. Cuando hizo Guillermo el Toro, que me tocó prestarle equipo, hizo Cronos. Cronos, güey. Cuando yo vi la pinche marihuanada que estaba haciendo, güey. Yo dije, ¿qué pendeja estoy haciendo? Yo hacía mis videillos ahí con Jürgen y andaba. Dije, y sin equipo. Y cabrón duran 4 o 5 semanas en filmar una película. Entonces aquí está el equipo y te quedas sin trabajar, güey. O sea, en aquel tiempo, pues. Y dices, ¿cómo puede ser posible, cabrón? O sea, ¿cómo puede ser posible? Y aguanté. Y gracias a Dios ahora es mi cuate Guillermo el Toro, porque se acuerda que su primera ópera prima fue Cronos. Esa de Cronos lo llevó a Hollywood. Fue la que le abrió Es que el cuate puertas. Hizo con las manos, hizo una genialidad. Aquí la hizo en Guadalajara. ¿Quién es Guillermo? Guillermo es un cuate que le gusta el cine, que tiene un nicho de los más importantes, que es el terror, el monstruo. Eso al gringo le fascina. A mí no me gusta ese tema, pero el gringo está dentro de los top. Ahí es el rey. Claro. Guillermo y Peter Jackson, ¿saben quién es Peter Jackson? El de los Hobbit. Son... yo creo que de los mejores directores del mundo por lo que hacen, porque son bravos para hacer sus cosas. El tema de la historia de nosotros en el cine y en la televisión y en todo este tema siempre estuvo ahí. O sea, como en la cúspide componente de una campaña más o menos en los 90s y a finales de los 80s y en el 2000 era
filmar una campaña, hacer el comercial, hacer los master graphic, y ese era como ya el entregable final. O sea, cuando alguien ya hacía un comercial, es que ya iba a ser nacional la campaña. Sí, o sea, sí. ya, o sea, no es de, oye, hazme unos dibujitos y méteme un radio y eso. No, o sea, ya cuando alguien hace comerciales, que ya le va a meter de a de veras a una pauta de a de veras. Entonces, nosotros siempre estuvimos en ese tema y siempre estuvimos haciendo comerciales. Por eso ya son casi ahorita más de 3,000 comerciales que hemos hecho en la vida. Pues son muchos, ya son muchos. Pues entonces, pero siempre estábamos en cine desde el punto de vista filmando los comerciales. Porque los comerciales de alta calidad o de alta gama se hacen como cine. Y entonces ahí fue donde das el brinco de tener la agencia a decir necesitamos tener nuestra propia productora. Ahí empezó el tema de primero empezamos a comprar equipo. ¿Qué sucedía? Nos empezamos a integrar. O sea, normalmente una agencia no tiene una productora. O sea, normalmente la agencia va y contrata una Trabaja productora. con varias, claro. Así es. Entonces nos dimos cuenta que el que hacía el negocio grande cuando filmaba era la productora. Y nosotros le acercábamos al cliente y se te ponían locos la productora, y del negocio de dinero se lo llevaban ellos. Y dije, ¿sabes qué? Y yo venía de Televisa, a mí me gustaba ese tema. Le dije, no, pues aprendo. O sea, si esto es como televisión, pues la diferencia entre televisión y cine no está tan lejos. Y contraté a un director de cine muy famoso. Me acuerdo, esto está increíble, esto que te voy a contar. Filmamos nuestro primer comercial de unas computadoras. Me acuerdo que vendimos el comercial de aquella época como en 300,000 pesos. Y voy con el director de cine porque me lo pidió en cine, en formato de película. Y yo no andaba en video. Y digo, pues no, yo no sé hacer eso. Quiero aprender. Y voy y toco la puerta con un director de cine y me cobra casi lo que yo cobré. O sea, haz de cuenta que yo cobré 300,000 pesos y él me cobra 298. Estaba tan enojado porque me costó un chorro de trabajo ese cliente. Dice, pero no le voy a quedar mal, le voy a tener que entregar eso. Como lo está pidiendo. Y yo me decía, por tonto. Y dije, no, ¿sabes qué? Ahora voy a aprender a hacer lo que hace este cabrón. Me le pegué, pero yo ya traía la edición, ya traía la postproducción, yo ya traía las cámaras, todo lo que la televisión y el cine estaba separado en aquel tiempo, pero es algo muy parecido, pues. Entonces, cuando empecé a ver todo lo que hacía y cómo lo hacía y todo, un comercial con uno aprendí. Dije, otro no me vuelve a pasar. Sí, el costo, lo que le pagaste a este director pero fue me le metí a fondo. Entonces ya tu escuela. Como fue una escuela de un comercial de una planeación de a de veras, una planeación que dura 2 o 3 meses investigando. Y me decía, voy a filmar con tal lente y métete a investigar. Y voy a hacer con tal cámara y voy a iluminar así y todo. O sea, todo lo mapeé y dije, ¿sabes qué? Esto no me vuelve a pasar. Entonces, el segundo ya no lo aventamos nosotros. Con crew de él, o sea, con la gente de él. El tercero y hasta que aprendimos, pues. Pues al final, identificando patrones y creando tus propios. Es que de repente la gente, el cine es una de las cosas que lo vemos tan lejano y tan complejo y oyes cosas del cine y es que es eso. Es una chamba como todas. Divertida, creativa, pero como todas. O sea, ahí tiene sus magias, tiene su cansancio, tiene todo. Entonces es seguir el método de otro y entender cómo sucede eso. Y hoy con toda la revolución tecnológica que ha habido, con incluso las plataformas, cómo se están convirtiendo de televisión a cine y de cine a televisión con Netflix y demás. Todas las plataformas, la mayoría, todo el contenido es en cine. O sea, todo es... ¿Qué es cine ahora? Esa era la pregunta a la que quería llegar. ¿Qué es cine hoy? Bueno, les platico un poquito. En pandemia cambió el juego. En pandemia, cine de donde vengo yo, soy de la vieja escuela. Yo en película 35, film. O sea, yo trabajé en película 35, revelaba. Eso más o menos fue esa época. Las cámaras digitales entraron más o menos como en el 2000. Pero antes no sabías lo que te iba a resultar hasta que lo revelabas. No, a ver, yo rezaba porque el único que entendía qué estaba pasando ahí era el fotógrafo. Y el fotógrafo estaba pegado a su cámara y lo veías el güey nervioso. No, pues tú traías una producción ahí que costaba mucho dinero. ¿Y cómo salió?
Bien. Hay una cosa que se llamaba ahorita te digo el nombre, se me va el nombre, que era un video en blanco y negro. Visualizador. Ahorita tiene un nombre, se me fue el nombre. Y veías ahí pues los monos, una camarita de video que le ponían abajito de la cámara de cine para ver lo que pasaba. Y revías el video, pues no se veías nada en blanco y negro y horrible. Pues no entendías nada. Bueno, ya que me llevaba las latas, volaba a Los Ángeles a revelarlas. O sea, tenía que pasar de Guadalajara a Los Ángeles para revelarlas porque en México ese era un proceso muy caro y muy tardado. Y no más para los poquitos que hacían cine, pues. Entonces yo dije, porque si tenemos 5 o 6 vuelos a Los Ángeles, ¿por qué voy a México? Voy a Los Ángeles. Y en Los Ángeles, y tenía que convencer al que lo que pasaba, lo que no le pasaban los rayos X porque se velaban los rollos. Claro. Entonces aprendimos a hacer muchas cosas. El cine era muy complejo llegar a ver la última imagen, porque primero era filmar, segundo, revelar, tercero es hacer el rank. ¿Qué es el rank? Ya que revelas, colorear, es como colorear y luego ya editar. Entonces, cuando yo ya veía que salían bien las imágenes, dije, ya me van a pagar. O sea, yo hasta Los Ángeles, o sea, decía, ¿y te llegó a pasar que alguna lata se echara a perder o se perdiera? O... Estuve a punto de tronar por eso, porque una producción cuesta mucho dinero. Se velaron varias latas. Y hay que regresar a volver a filmar. Pero es un tema porque todo tiene un tiempo de entrega y todo es un tema. Pero ahí aprendimos. Entra al mundo digital. La primera cámara se llamaba Red, la que yo conocí digital, que la que compramos, y empieza a funcionar como el video. Y yo ya era un experto en el video. Vengo de televisión. Entonces era empezar a ver lo que estás filmando. En tiempo real. Es el mismo proceso todavía. Es un proceso todavía, se revela, se rankea, pero todo en digital. Entonces empezamos a entender ese lado y dimos un brinco muy rápido. Fuimos de los primeritos en México que andábamos haciendo cine digital, que diario nos decían que, como todo, eso no va a servir y que el cine es arte y que necesitas el grano de la película. Pues eso evolucionó de una manera tremenda. Ahora, ¿qué es el cine? Todo lo que tú veas en las plataformas grandes, Netflix, Amazon, todo eso, tiene un grado de calidad que tiene que pasar, tanto en iluminación como en el levantamiento de cámaras y todo. Y tienen un parámetro muy claro que es el más alto, que es el mismo de Hollywood. Entonces, aquí se filma lo mismo con los mismos equipos que con los que filmas en México, que los que filmas en Los Ángeles, que los que filmas en Nueva York. O sea, yo filmando en Guadalajara traigo el mismo equipamiento que filmando en Londres ahorita, porque es una tendencia. Entonces, las plataformas diseñaron esa tendencia. Ellos marcaron el estándar. Porque empezó el 8K, el 4K, empezó todo ese tema y las cámaras necesitan y todavía de repente todas se pusieron de ese nivel. Entonces ahora el cine es un proceso más que una... Hablo del levantamiento de imagen. Ajá. El cine es la metodología de hacer. La metodología. El cine, no, es un complejo. O sea, es el hacer cine. Es el arte de que todo lo que vas a ver a cuadro salga como tú quieres. Planeado. O sea, nada está porque tú crees. O sea, si te ves con el pelo así despeinado, es porque el fotógrafo y el director quiso que así estuvieras. O sea, si ves que está el vaso de agua y que esté así, es porque el director y el fotógrafo quiso. ¿Cómo funciona el cine? Son 3 jugadores grandototes. Es el productor, que es el que consigue el recurso y arma todo el tema. Es el director, que es el que genera la creatividad de lo que van a filmar. Es el fotógrafo, que te lo hace imagen. Es el director de arte, que es el que dice, vamos a hacer un set de esta manera. ¿Sí? O sea, todos están en un tema de muy alto nivel de imagen. Entonces es un arte. O sea, tú ves una serie y tú dices, oye, habló y como estamos platicando tú y yo, me equivoco y otra vez, yo puedo repetir una toma hasta 30 veces, hasta tener la intención de lo que yo quiero. Entonces, es el mismo lenguaje como se hizo el cine siempre. No más que ahora lo trasladaron a series, ahora lo trasladaron a contenidos, pero es, o sea, hacer una serie, para que te des una idea, una película en México, te echas para hacer 1 hora 20 minutos, puedes filmar algo muy normal sin efectos especiales, yo creo que unas 10 semanas. Para una película de hora 20. Es una locura. 10 semanas sin efectos especiales, con un crew de 300 personas. Wow. O sea, es una cosa bien interesante, muy divertida.
¿Y cómo ha cambiado del mundo? O sea, mi percepción como consumidor, que aparte me gusta todas las artes creativas, es que ha habido un declive en el mundo de la publicidad en México. O sea, ya no se hacen tantos comerciales o tan complejos como antes. No. ¿O es...? No. Mira, se dividió. Antes los comerciales y los que entendíamos como gente común era lo que veías en el canal de las estrellas, que eso era lo que entendíamos. Ahora, las plataformas, si ya te das cuenta, ya tienen anuncios. Antes no tenían anuncios. Otra vez las plataformas se dieron cuenta que pues, es un recurso que pueden agarrar vía publicidad. Entonces, el hacer comerciales ahora son más complejos que antes. O sea, okay. El tema es las marcas. Ahora la salida es a través de la plataforma digital y no a través de las redes sociales y por todos lados. El tema de contenido pasó en la pandemia cuando la gente estaba guardada en su casa. ¿Qué pasó? Empezaron a ver series y se acabaron las series. Empezaron a ver películas y se acabaron las películas. Entonces dicen las plataformas a producir lo que me cueste, cabrón. Y ahí fue el boom de todo este tema. O sea, era a producir. Sí, de repente ya no teníamos qué más ver. La gente no tenía nada que ver. Entonces era así, se quedaban y ya me acabé y volvés a ver. Y ya habían quebrado Blockbuster para ir a ver películas viejas. La Casa de Papel, la famosa película Casa de Papel, es una producción que tenía guardada 4 años y salió en la televisión. O sea, no se hizo para la plataforma. Se hizo para un canal de español y que se la llevaron, la enseñaron y no gustó. Y en pandemia, balazo, pues. O sea, una de las series más vistas de la historia. Sí, y creo que la historia del Juego del Calamar también es algo similar. Lo que digo es que el contenido se volvió una locura, pues. O sea, Y tuvieron que recurrir a producciones incluso en otros idiomas. ¿Qué plataforma ahorita no es una de las empresas más grandes del mundo? Apple tiene su plataforma. Ya no estamos hablando de Televisa y TV Azteca, güey. Eso ya estamos hablando de los big jugadores. O sea, si me dices, es que el cine y lo voy a ver ahí en la plaza y sí, estar sentado y viendo el cine, está muy bonito con tu pantalla de cine, pero eso se va pagando. Pues la gente sí va a ver el cine en una sala de cine. Pero a ver, está Apple, Amazon. O sea, los jugadores de a de veras del mundo están ahí. O sea, no están pendejeando, perdóname la palabra, no están tonteando. O sea, se están subiendo a un tema que dices, oye, es increíble. La gente consume. Se produce. ¿Por qué nos hicimos así? Cuando tomamos la decisión, nosotros producíamos muchos comerciales y nos hablaban todos. Oye, ¿tienes equipo? No, voy a filmar una serie. Oye, ¿tienes luces? Voy a filmar una película. Oye, ¿tienes foro? Así, pero eran llamadas y aquí está pasando algo a lograr. Ibas a México y a las empresas de producción todas saturadas, no te entregaban equipos en pandemia porque pues el tema de pandemia. Dijimos, aquí hay una gran oportunidad de negocio. O sea, aquí es en Ciudad de México, bajar un tripié para filmar una serie, le tienes que pagar 35,000 pesos a la delegación. Nomás empezando y bajas un tripié, ya vale 35,000 pesos. Los permisos son caros. ¿Regulado o por mordidas? Regulado y con mordidas. Hay que llevar las dos. Pero lo interesante es cuando tú mueves un crew en Ciudad de México ahorita de 300 personas y tú dices, voy a ir de Santa Fe a Polanco, pues no llegaste. Sí, 1:30. Entonces ahí dijimos, Guadalajara es perfecto. O sea, para moverte, para los traslados y empezamos a diseñar y ahí fue donde le empezamos a meter muy fuerte. Y luego súmale, que también está bien interesante. ¿Has oído cuando dices que todos los astros se alinean? Todos se alinearon. Súmale que el gobernador Alfaro, el que salió, su hija estudia cine en Madrid. Antes, otros gobernadores ni sabían qué era el cine, no tenían ni idea, ni les estudia la hija y le dice, papá, quiero ser directora de cine. ¿Y eso qué es? No, pues ahí él se empieza a investigar Alfaro con su equipo de trabajo y meten el cash rebate, que es el incentivo fiscal que usan muchas ciudades en el mundo. No es nada nuevo nomás de Jalisco, esto también sucede en muchos lados y diseñan que te regresan algo de lo que inviertes el gobierno, que es lo que está. ¿Y cómo funciona? O sea, porque eso
por lo que he visto en Canadá, ¿no? En ciudades como Vancouver, Quebec, ver, lo han detonado. Eso es lo de Supermodo ahorita, después de que empezó todo ese tema de las plataformas, se empiezan a dar cuenta que una serie, o bueno, una película cuesta 50 millones de pesos, o 60 millones o 100 millones de pesos, 50 millones de pesos. Y dice, el gobierno, o sea, el productor levantó, ponle más del 80%. Porque ya ponle son 40 millones de pesos. ¿El gobierno les da la otra parte? No, exactamente. Pero dejan de rama de 40 millones a la ciudad. Entonces generan trabajo para muchísimos. Entonces el incentivo no viene por dejar de cobrarles impuestos, sino viene como un cashback. Es un cashback, exactamente. Es un cashback, pero en porcentajes dependiendo de la inversión y cómo si va a ser un éxito la película, pues. ¿Y cómo funciona? O sea, va el productor o el director, yo tengo esta idea, quiero grabarla en Guadalajara. Por ejemplo, esto no pasó aquí. Lo primero que funcionó esto fue en Vancouver, porque no se podía filmar en Nueva York. Nueva York era peor imposible. Y era la ciudad que más podía llegarse a parecer a las calles de Nueva York. Exactamente. Y sin ser tan caro. Allá, pero se da cuenta el gobierno, ellos lo inventan y dicen, oye, tráete más series, tráete más películas, porque el grueso del dinero cae a la ciudad. Dice, y yo te regreso de esos 50 millones de pesos, te regreso 4. Y eso es pues para... Sí, pero eso es en donde me los dan. Eso así funciona Guadalajara. Ya no me cuesta tanto, o sea, me abren la ciudad, me dejan filmar, no me están cobrando el tripié, o sea, empieza a caminar esa industria. Y así están muchísimas ciudades del mundo ahorita. Y entonces... La única que está así aquí es Guadalajara. Llegas a Guadalajara, hay una ventanilla donde puedes llegar y proponer tu negocio, tu proyecto. Cuando sucede, o sea, traes tu proyecto, revisan tu proyecto y si les gusta tu proyecto, te apoyan con eso. Se llama Filma Jalisco. Filma Jalisco. Así es. Búsquenlo ahí porque está interesantísimo. Sí, Filma Jalisco. Porque al final, digo, incluso... Y es de gobierno. Pero vale la pena darle mayor énfasis a cómo funcionan ese tipo de modelos, porque, pues, digo, sí se anuncia, mira, ¿no? Que abren los estudios, que esto... Te voy a dar un dato, nomás para que vean lo que es el mundo del cine. Puerto Vallarta, Jalisco, no existiera si no fuera por una película. Sí, la de Elizabeth Taylor. La Noche de la Iguana. El reloj Daytona, que es el reloj al que traes puesto, el reloj Daytona es el reloj de los más bonitos de Rolex, no existiera por una película. Sí, sí. O sea, el cine tiene esa Paul magia. Newman. Bueno, te la pongo más fácil. El festival, San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España, no existiera si no estuviera un festival. Estaba olvidado. Era un pueblo olvidado. No. A ver, Cannes, o sea, yo que le digo, el cine trae, o sea, ya cuando la visión del Pablo Lemos, que está buenísima, que él hizo lo que Alfaro empezó, lo está haciendo 3 veces más grande o 5 veces más grande, se da cuenta que dicen, oye, se me están acercando gente de primera línea. Y súmale esto todavía a Guadalajara, que te va a encantar. Todos los artistas hollywoodenses, La Roca, George Clooney, el de Tesla, las Kardashian, tienen un tequila, papá. Claro. O sea, más cercano a eso. O sea, ahora los artistas hollywoodenses quieren ser tequileros. Tenemos la ciudad perfecta para filmar, con los climas perfectos, con hermosa. La perfecta. Tenemos un festival de cine en Guadalajara que tiene más de 40 años. Es el más longevo de todos, que con una visión de Raúl Padilla fue muy acertado, que ahorita se está tratando de hacer más grande. O sea, todo estaba puesto. Entonces yo fue cuando dije, ¿sabes qué? Hagamos unos estudios ya de veras. Hagamos unos estudios de que exista la infraestructura técnica. Es que llegaban aquí y nosotros teníamos un estudio. Y la cámara, pues no, pues hay que traerla de quién sabe dónde. Es más, el 80% se lo traían de Ciudad de México. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Aquí es un momento de invertir muy fuerte. Es un momento de hacer unos estudios de grandes. Hicimos Tequila Estudios, que están por el aeropuerto, que son los segundos más grandes del país. Y compramos equipo. Ahorita estamos somos la 4ª empresa más equipada del país. Equipo en Guadalajara. O sea, puesto los fierros aquí. Entonces,
si me preguntas, oye, me dicen, ¿y ha sido negocio? Claro que ha sido negocio, pero la inversión fue tan grande que vamos ahí caminando y caminando. Como le digo a mi hijo, oye, ahora nos toca pagarlo, porque ya lo tenemos aquí, ya está montado, ya, pero aquí hay tecnología de última generación. Y por ejemplo, para los nuevos creadores o los creadores consolidados que no tenían acceso a este tipo de infraestructura o de espacios y de expertise y acompañamiento, y que para hacerlo pues, tenías que emigrar a Los Ángeles. Mira, ¿no? te pongo un ejemplo. Los nuevos chavos directores o los nuevos artistas directores. Manolo Caro no estuvo en Guadalajara. Él se hizo en Ciudad de México y se hizo en Hollywood. En España. Él es más director español. Guillermo el Toro. Él estuvo aquí poquitito y se tuvo Sí, que ir a para quienes Hollywood. tuvieron esa iniciativa y esa pasión. No, y que podían, que podían hacerlo. O sea, yo creo que alguien les tenía que pagar dónde dormir y tenían que, o sea. O el Negro González Iñárritu empezó con los comerciales. Así es. Y todo ese tema, ahora lo puedes hacer a ti. Es más, aquí con las universidades nosotros ayudamos a la UP y al ITESO y a la UDG y a todos, que llegue el chavito y agarra una cámara, una 435 de Arri última generación. Antes las veían en las revistas, o sea, no. ¿Y cómo funciona? Pues aquí toca la mueve. O sea, es como traerte el pincel para los artistas. Lo platicaba, te comentaba que hace una semana el equipo creció, ¿no? Y estuve en un proceso de reclutamiento, haciendo entrevistas a candidatos, y platicaba con uno de ellos que me decía, a ver, en el tema de producción, recién salido de la universidad, oye, usas tal equipo, usas tal software. Es que en la escuela les enseñan pues lo que la escuela tiene al alcance, claro, ¿no? Claro. Pero en el mundo laboral ya hay otros estándares. No, o le enseña o sea, también está muy mal. Hay escuelas, que no voy a decir ni una, que el cuate que les está enseñando cine nunca ha hecho cine. No tiene ni idea de cómo funciona ese mundo. Ni idea. O el cuate que está haciendo, o sea, porque no hay medio, porque no hay nada. Ahora ya se está preparando ese equipo de gente que ya al rato vas a ver maestros que le dicen, ahorita me voy a ir a filmar, te doy mis clases y me voy a filmar. Claro. O sea, ahorita a mí me da mucha risa porque esto sucedió en Ciudad de México y ahora los maestros de cine son los que están filmando todo el día, pues. Claro. Sí, no, y digo, pero eso empezó hace muchos años con los estudios Churubusco y han tenido un boom recientemente importante. No, Churubusco es los van a remodelar completos, y Netflix le va a entrar con el dinero. Y Epigmenio Ibarra armó unos estudios muy importantes también en el norte de la ciudad. Es que el contenido, pues al final, lo más que la ciudad es compleja. La ciudad tienen todo para que más o menos en proporción. En México, de lo que se filma, el 80% todavía se hace en Ciudad de México. Yo creo que en Guadalajara hacemos un 10% y lo demás se reparte en todo el país. Como le dije yo al gobernador. Con producciones itinerantes. Por el 25, güey. O sea, nomás por el 25. Pongámonos metas cortas. Y gracias a Dios se filma una serie. El gobernador va y da el claquetazo. O sea, están en el tema, pues. O sea, sí, que haya un involucramiento de todos. Y digo, ahí me encanta ese espíritu de empoderamiento, que una parte no es nada más la oportunidad de negocio que en su momento identificaste y con la experiencia que ya tienes, dijiste, bueno, aquí hay algo, sí, ¿no? Y aquí hay un potencial importante, pero también esa parte de decir, a ver, hay un talento. Guadalajara, Jalisco siempre ha sido tierra creativa, sí, ¿no? O sea, musical, creativa, de innovación, y crear estos espacios y estas oportunidades para que las nuevas generaciones de los chavos que se vienen a estudiar de otros lugares de la República a una ciudad muy universitaria también se vuelve como el componente ideal para el semillero de talentos que van a estar innovando, teniendo oportunidades. Todo. En Jalisco tenemos todo en el tema de cine, en el tema de creatividad, y lo que mejor tenemos es la gente. O sea, tiene hambre la gente. O sea, honestamente, prendes un foco y estás filmando en cualquier colonia y llegan chavos así. ¿Y dónde puedo aprender? ¿Y qué hago? ¿Y por qué hago? O sea, tienen ganas de veras de hacer este tipo de cosas. Me llama mucho la atención. Y antes no sucedía eso. Tenías que ir a salirte de la ciudad para aprender. Hugo, ¿cómo te gustaría que Tequila Studios
impacte a la próxima generación de creativos? Fíjate que yo creo o pienso que estamos en ese proceso ahorita. A mí me encanta. Es un sueño ver que se filman series, películas aquí, gringas, hollywoodenses, en nuestro estado. Pues es un sueño, pues eso no existía. Siempre se han filmado en México, pues en Ciudad de México siempre ha sucedido. Aquí que ya volteas y voy a las expos importantes de cine en el mundo, como la Cine Gear, que es una expo muy importante. Guadalajara, wow, ahí está pasando algo. Te lo dice un gringo que está en Hollywood, te lo dice un inglés que está... O sea, ya nos... Pues lo que ha hecho Eugenio Derbez con la serie de Acapulco, que se filma en Puerto Vallarta. Que se debería de llamar se debería llamar Puerto Vallarta, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, ahí la esencia de las brisas está por ahí. Pero ver nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra calidez... Pero ya hizo ruido. ¿A ese nivel? O sea, en ruido de cine, el hablar en un medio de los grandes productores del mundo, ya Guadalajara, ahí está. Ya pinta. Ya está sucediendo algo. No sé si pinta o no. Ya está en el mapa. Ya levantamos la mapa. Aquí hay, entonces, eso creo que es el legado que puede dejar nuestra empresa. Es decir, a ver, si nos ponemos las pilas y nos quitamos los egos y hacemos las cosas bien y la industria trabajamos en conjunto con las universidades, con gobierno, con todo, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Eso está sucediendo. Que se alineen los... Sí, yo, por ejemplo, que hay otra productora, 20, oye, que yo nos hemos tratado de agarrar, aquí están tus estudios, aquí están tus equipos, vénganse, nosotros como tapatíos no tenemos que competir. Lo que tenemos que hacer nosotros es traer producciones aquí. Y esa producción es enseñar a nuestros chavos a que aprendan a hacer eso. Entonces, yo creo que está sucediendo. ¿Dónde veo esto? Yo le estoy echando todos los kilos. Aprovechar que este gobernador está metidazo en esto. O sea, no sé si el próximo gobernador no, pero nos quedan 5 años con él. Lo voy a aprovechar. O sea, le hablas de cine, sabe de lo que estamos hablando. Le hablas de artistas, sabe de lo que estamos hablando. Ya ves, un gobernador tiene todas las broncas del mundo. Claro. Pero cuando le hablo de esto, sonríe. Cuando le dices, va a ver una película, sonríe. Estamos en el mapa hasta en gobierno empresarialmente. Fíjate qué interesante. Mi grupo de amigos empresarios o la gente que yo conozco empresarios. Oye, Hugo, quiero meterle una lana ahí. ¿Cuándo? Oye, quiero invertir en este tema del cine. Oye, ¿qué está pasando en el tema este? Sí, ya empieza a haber certeza y empieza a haber interés, ¿no? Sí, dice, ¿y cómo se puede hacer un negocio ahí de cine? Y te hablo de los big jugadores de la ciudad. Entonces dices, y yo soy de los que digo, mira, puedes hacer esto. O sea, es un tiempo. Sí, te vuelves mentor de una industria que está naciendo y se está institucionalizando, ¿no? Y Guadalajara sí se puede ser, como dice el gobernador, el lugar favorito de filmar de México, porque tiene 2 cosas importantes. Uno, Puerto Vallarta es un destino cinematográfico espectacular. Y Guadalajara, la ciudad tiene todo. También. Y el talento. Entonces, y nuestros días duran mucho tiempo, siempre sale el sol. Estamos muy cerca. Entonces, está todo puesto, nada más que como todo en la vida, no lo tenemos que creer. A mí cuando me dicen, ¿te la crees? Yo sí. O sea, no la tenemos que creer. O sea, a toda la gente le digo, ¿y el cine? Y preguntas, ¿y por qué no hacemos la película como Fórmula 1? Unos empresarios metieron el del Hamilton, metió $380 millones. Nada más. Cuando encontremos un cuate de esos, podemos hacer lo que quieras. Pero con que empecemos a hacer películas y series que nosotros mismos los consumamos los mexicanos, ahí va el camino, ahí va. Sí, es que hay un mercado para el consumo interno, hay un mercado para el consumo internacional de contenidos. ¿Cuáles crees que sean los principales retos que hoy todavía México y en particular Guadalajara tendrían que estarse atendiendo para llegar realmente a ser una opción competitiva frente a las producciones que están decidiendo si irse a Quebec, irse a Vancouver o venirse a México? Ya se están viniendo. Yo creo que el reto ahorita es que la ciudadanía entienda que esto es un trabajo como el que hace una casa, o este es un trabajo como el que hace una medicina. Cualquier industria. Esta es una industria, pues. Pero es una industria donde nuestro estado
es sexy. La van a ver en otras partes. O sea, bien, entonces es como promoción económica. Pues hacer una película, mira, es Guadalajara, mira, es Puerto Vallarta. La gente le da ese tema. Es un tema más de promoción, de trabajar, de buscar los productores internacionales que ya están viniendo. Es más, el gobierno acaba de traer a 26 productores de Hollywood. No sabían ni dónde era Guadalajara, güey. Dicen, ¿qué es esto? ¿Qué ciudad es esta? Cuando conocen, dicen, wow, se sorprenden. Entonces, yo creo que es un proceso de hacer las cosas bien durante estos 5 años que está el gobierno y subir mucho iniciativa privada. O sea, empresas que se quieran meter a esto, como las startups que le meten los empresarios ahora que le metan a las películas. Un joven creador que hoy está empezando a definir con esta pasión el cine, las series, la creatividad, el mundo de la comunicación comercial, de la publicidad, con todas estas oportunidades, con la inteligencia artificial, cómo está impactando en todos los procesos creativos. ¿Qué recomendaciones le darías a un joven creador que hoy está decidiendo por dónde y que empieza a tener que aprender y desarrollar todas estas habilidades que lo puedan llevar a un destino que ha soñado siempre? Que nacieron en muy buena época. Yo pongo siempre el ejemplo, este teléfono, el nuevo de Mac, tiene 6 lentes, cabrón. O sea, traes un estudio de cine en tu teléfono. Claro. Eso no existía. Nacieron en una época que traen su computadora y tienen una casa de postproducción espectacular. Nacieron donde hoy todo mundo, en vez de gozar, quiere tomarse una foto para mandársela a sus amigos. O sea, está diseñado para que el talento creativo sea muy económico para que lo vean. O sea, si alguien hace cosas buenas con su capacidad creativa, con su teléfono, con su edición, es muy fácil de que la gente lo vea. Dice, este es bueno. O sea, antes tenías que estar en herramientas profesionales de esto. O sea, ahorita hay herramientas muy sencillas de no alta calidad, porque no son de alta calidad, pero si tú puedes hacer algo... Pero que dan buen resultado. Pero si tú puedes hacer algo muy bueno con tus teléfonos, es como decirte, si sabes manejar un avión y te lleva un F de los de la... pues vas a ser un campeón. Claro. O sea, está muy fácil ahora para ellos. El tema es que se apasionen, que les guste y que no dejen de ser consistentes en lo que están haciendo, ¿no? Es muy fácil. Ahorita quieren hacer creativo, quieren ser director de cine, quieren ser fotógrafo y mañana quieren ser contador. O sea, que sean constantes, que agarren un camino y que ese camino va a estar lleno de problemas y va a estar lleno pero que no se bajen del camino. O sea, a mí me llama mucho la atención los chavos. Ellos ahorita quieren ser productores de cine y luego al rato quieren estar en una constructora y luego al rato quieren ser bailarines y no son nada. Claro. Yo nunca dejé de hacer esto. O sea, y se me cruzaron todos los caminos. Y el éxito de la noche a la mañana pues no existe. También quieren la recompensa inmediata y la recompensa inmediata no existe. Pues entonces yo creo que el chavo lo único que tiene que entender es que es un camino y es un camino empedrado con piedras, con ramas, con animales que se te cruzan. Es un camino y en el camino donde va hay cruceros y esos cruceros no van a donde él quiere, van hacia ser constructor o van hacia hacer otra cosa. Pues traza tu camino y pues súbete 4x4, o sea, y que seas un tipo 4x4 y vas y dándole. El tema es que no se bajen tan rápido. Acumula kilómetros y aprende de ellos. Sí. Y tampoco no trabajes por el dinero. El dinero es consecuencia del trabajo. Claro. O sea, porque hablamos del tema de, oye, voy a hacer esto. ¿Cuánto me vas a pagar? Pues, ¿qué sabes hacer, cabrón? O sea, ¿qué sabes hacer? He hecho un corto. Enséñamelo. No, pues sí. No has hecho nada. Entonces, también quieren luego el regreso. Y el regreso es pues, en cuestión de tiempo. Pues vas a aprender y aprender. Sí, no, es una combinación de factores, pero sobre todo pues, esa determinación, tener la claridad y buscar las oportunidades, porque las oportunidades están ahí y hoy están más al alcance de lo que personas
que hoy son game changers y tú los mencionaste a varios de ellos, ¿no? Guillermo del Toro, González Iñárritu, Manolo Caro, tú, Jürgen Klarik, tuvieron un origen en tiempos en donde no eran tan fácil las cosas. Se llama trabajo, Manuel. O sea, si hago lo que me gusta trabajando. No estoy disfrutando. O sea, si no se llamara paseo, pues. O sea, si hago lo que me gusta haciendo, ya de entrada eres un bendecido haciendo lo que te gusta, ¿no? Claro. O sea, pero tienes que levantarte a las 6 de la mañana para hacer un llamado. O sea, tienes que estar chambeando, pues. Si no existe el tema del trabajo, yo creo que hay gente tan talentosa que he conocido y los ves ahorita jodidos. Me da una tristeza que dices, tenía con qué, pero no tenía la disciplina. ¿Qué les faltó? ¿La disciplina? Yo creo que para mí la disciplina en toda mi vida es todo. A mí la disciplina es inténtalo, falla, vuélvelo a intentar, falla, vuélvelo a intentar, falla y luego lo intentas y pega. O sea, la disciplina para mí es todo. Como digo, ya no fui un cuate brillante, porque si hubiera sido brillante ya estuvieran me hubiera ganado un Oscar. ¿No? Pero sí soy un tipo disciplinado que todos los días me levanto a hacer las cosas bien y por eso me ha ido bien. ¿Qué rituales a nivel personal para poder estar bien de salud, centrado, tener esa paz, esa claridad, esa energía para la toma de decisiones difíciles? Porque como líder, pues todos los días estás teniendo que atender pues retos, oportunidades, obstáculos y tomas de decisiones. ¿Qué es lo que tienes en tu vida involucrado a nivel alimentación, respiración, meditación, que te ha dado pues esa fortaleza? Soy una persona disciplinada. Hago deporte, ejercicio todos los días. Me duermo a la hora que me tengo que dormir. Me alimento a la hora que tengo mi vida estructurada. Tengo a mi esposa, a mis hijos. No soy un desorden. O sea, en un mundo en un medio complicado. Entonces trato de... Donde es fácil malpasarse y no comer. No, yo por ejemplo, sí, las desveladas. Siempre estoy tratando de que mi trabajo sea estructurado. Y me alimento bien, hago ejercicio, me divierto, donde descanso. Entonces siempre estoy tratando de estar en una etapa donde yo creo que puedo estar en paz conmigo. O sea, espiritualmente también digo, estoy en paz. O sea, no puedo yo estar creando cosas y preocupándome que mis hijos estén mal. No puedo estar creando cosas yo con sobrepeso. O sea, tengo que estar tratando de estar lo mejor posible. Tengo 55 años para seguir avanzando como estamos avanzando. Entonces, tu primera apuesta eres tú. Es la inversión más importante que puede hacer uno es en uno mismo. Sí. Mi querido Hugo, como sabes, soy muy musical y aquí tenemos un cierre especial. La música que en tu vida ha marcado momentos especiales, ¿no? O sea, dime una canción que pones en ese momento en el que tengo que prepararme para la batalla, esa canción que te motiva y que dices, esa es la que me saca directo la energía que necesito hoy. Qué buena pregunta, fíjate. Es buena pregunta porque nadie te pregunta eso. Está padrísimo. Es una buena pregunta. Aquí hay una banda en Guadalajara que se llama Cuca. Me encanta. Es de José Force. José Force, sí. Que es un mega pintor. Mega. Creo que es mejor pintor que cantante. Es cuate. Él tiene una canción que se llama Implacable. ¿La has oído o no? Sí, cómo no. Esa canción me llama mucho la atención. O sea, la pongo. Eres rockero. ¿Sabes qué? Es mi época, son los 80s. Es mi época, no es que sea rockero, pero esa canción es que tú eres imposible, pero yo soy implacable. Esa es la historia de la vida. O sea, las cosas tan dificilísimas. O sea, pero le das y le das y le das y le das y cambia el juego. Entonces, esta canción me llama mucho la atención. Y la ponía cuando estábamos chavos y nos divertíamos mucho. Qué padre, mi querido Hugo. ¿Sí la habías escuchado? ¿Cómo no? A mí me encanta Cuca, me encanta sobre todo
Esa y el Son de Dolor, o sea, al final son canciones que José Force, esta genialidad creativa que tiene. Él es muy bueno. Le puso pues mucho corazón. Él dirigía sus videoclips también, ¿eh? Ese cuate es creativo en todo. Me va a encantar que me lo presentes, invitarlo aquí a Game Changers. O sea, ahorita hablaste de muchas experiencias de que están cambiando, han cambiado el juego en el mundo de la publicidad, hoy en el mundo de la producción audiovisual, poniendo el mapa poniendo en el mapa a nuestro país, a nuestro talento, a nuestra gente, en nuestra ciudad. Y la verdad es que eso es la razón por la que te invité, ¿no? Eres todo un game changer y estoy muy agradecido con esta plática. Yo te agradezco, muchas gracias y ojalá que a alguien le sirva esto para que se motive y se ponga a chambear y que le dé con todo. Pues vamos a seguirle mucho la pista a Tequila Studios, obviamente a Grupo KP, y métanse allá en la página, todo lo que hace Grupo KP, desde la impresión de gran formato, la producción, es increíble. Tuve el privilegio de que Hugo me regalara hace un par de años un libro que imprimieron con la historia del grupo, y la verdad es que es de esos casos de éxito en el mundo creativo mexicano que llaman mucho la atención. Pues muchas gracias y encantado de estar aquí y de verdad felicidades por lo que estás haciendo. ¿No? Y vamos a hacer aquí algunos ajustes que ya nos estoy dando muy buenos tips. Te voy a poner a 2, 3 creativillos, como José Force es un cuate que aquí está más Lucas que una calabaza. Pero... ¿Quién no estamos locos? Pero eso es cierto. El loco hace que las cosas sucedan, ¿no? Que claro, son los que cambian al mundo. Claro, y eso es lo que los hace ser game changers y buscamos inspirar a más locos, a más creativos, porque creo que lo que nos hace diferenciarnos de otras especies es nuestra capacidad creativa como seres humanos, ¿no? Y eso nos hace a todos ser creadores. Y por eso mi apasionamiento profundo con esto que se le llama hoy la Creator Economy, que siento que históricamente, como decías ahorita, a los chavos nos está tocando a todos vivir una época histórica que nos permite vivir y vivir bien y alcanzar el rincón que queramos del planeta con nuestros gustos, con nuestras pasiones. Y creo que dentro de vivir alrededor de la creatividad con una visión empresarial, con las historias que están compartiendo mis invitados, pues se nutre muchísimo al nuevo creador que dice, a ver, a mí me encanta el cine, o me encanta la fotografía, o me encanta el diseño de modas, y alrededor de mi pasión quiero alcanzar a esas audiencias, cómo hacerlo como lo han hecho los grandes, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, mi querido Hugo. Gracias a ustedes. Gracias. Esperamos que les haya gustado este episodio. No olviden suscribirse y compartirlo, y nos vemos en la próxima semana.